Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas Buenas noches. noches. Hola, Buenas ¿qué tal? noches. Buenas noches, profesor. Bienvenidos, bienvenidos. Placer Gracias. estar con ustedes nueva vez. Encantado, bien. Encantado. Excelente, señores. Bueno, vamos a iniciar haciendo una pequeña retroalimentación. Eh, la semana pasada estuvimos viendo la parte de la unidad general y también estuvimos viendo la unidad 1 de este curso de Excel básico. La idea en este punto es, algunos tenían algunas dudas sobre la cuestión de extender el plazo de las entregas. Ya hoy, gracias a Dios, lo pude hacer. El fin de semana estuvo un poquito complicado, pero ya hoy lo pude hacer y se lo compartí por el grupo de WhatsApp también. Eh, los que ya hicieron la entrega, no importa, porque van a estar dentro del plazo que ya le otorgué. Creo que va a estar como hasta el 4 o hasta el 5 de septiembre, por si en dado caso hay alguien que todavía no haya hecho la entrega, lo puede hacer. Bien. De hecho, sí, me escucho. Entonces, como les decía, son 3 sesiones. Hay algunos que todavía no han entregado. Si se fijan aquí de 26, solamente han entregado 11. La idea era que si lograban entregar la gran mayoría este fin de semana, pudiéramos hacer la evaluación en esta semana. De todas formas, lo vamos a hacer y los que no hayan entregado, entonces lo puedan ir haciendo en la marcha. Este es uno de los cursos, son 3, como les decía, y más o menos están algunos un poquito más elevadas las entregas y otros más o menos igual que este también. Es bien importante ponerse al día con eso para que entonces pueda entonces aprobar y pasar al siguiente módulo, que es el intermedio, ¿bien? Esa es la idea, que nosotros podamos hacer básico, luego intermedio y por qué no el avanzado también. Entonces, con relación a la unidad 1, teníamos una asignación que era en la parte de los conceptos básicos y un foro, que veo que ya algunos también lo trabajaron, y la entrega de la unidad 1, que es esta la que estábamos viendo hace un ratito. ¿Alguna duda o aclaración sobre los puntos tratados en esta unidad? Todo bien, perfecto. Entonces, aquí tenemos los encuentros grabados. Como les dije al inicio, no tenemos, aquí vamos a estar colocando la grabación de cada encuentro, tanto del lunes como del miércoles, y ustedes pueden visualizarla ambos. Se trata sobre lo mismo, o sea que en este punto no van a tener, o sea, no hay nada distinto, por decirlo de esa forma. Ok, entonces para esta semana, ¿qué tenemos? Según nuestro cronograma, tenemos en la semana 2, del 29 al día 4 de septiembre, del 29 de agosto al día 4 de septiembre, las unidades 2 y unidad 3. En la unidad 2 vamos a ver la parte de funciones con la tecla control, formato de celda, formato condicional. También vamos a ver conceptos de fórmula, funciones, elaboración de fórmula y funciones y la estructura de las mismas. Y algunos operadores. Es lo que vamos a ver esta semana. Entonces, iniciamos con la unidad 2, la cual está compuesta también con una instrucción, igual que las demás, y una guía, en la cual vemos la parte teórica. Aquí tenemos la instrucción, donde vemos ya un breve resumen de lo que vamos a ver en la unidad. Y la guía como tal, que no es tan extensa en este caso, solamente 17 páginas. Manejo rápido de la información, funciones con la tecla control, el autorrelleno, la arrastre, formato como bordes, formato de números, formato condicional. Todo esto lo vamos a estar viendo por acá. Miren, un punto muy importante a la hora de nosotros manejar Excel es el tema de las combinaciones de teclas. Según usted vaya utilizando Excel, se van a ir dando cuenta
según vayan adquiriendo experiencia, que hay algunas funciones que por la frecuencia con la que se utilizan, va a ser más fácil hacerla con el teclado, bien, con combinaciones de teclas. Aquí, en este cuadro, se presentan las funciones más utilizadas, las que más se utilizan, la van a encontrar acá en este breve, en esta tabla que tenemos acá. Bien, pero hay un punto importante aquí que resaltar, y es que, por ejemplo, las combinaciones de tecla van a variar dependiendo del idioma en el cual se encuentre el Microsoft Office. Bien, si por ejemplo en este caso Control N en español aplica o quita el formato negrita, si el sistema nuestro estuviese en inglés, Control N sería la N de New Document. Entonces, si presionamos Control N en un sistema que esté en inglés, él abriría un nuevo documento o un nuevo libro en blanco. Bien, entonces así sucesivamente van a ir cambiando dependiendo de su significado en inglés o en español, para que lo tengan pendiente. Pero esto es bien útil, ya luego con el tiempo ustedes van a ir adquiriendo más agilidad y van a requerir entonces de esas combinaciones de teclas para poder avanzar más rápido en el uso de la herramienta. Bien, entonces les exhorto para que revisen el material que va a estar también, ya está disponible en la unidad 2. En cuanto al foro de la unidad, aquí tenemos un foro en el cual se va a hablar específicamente de las listas personalizadas. Bien, las listas personalizadas son listas que por lo regular tienen un uso frecuente. Y ya hay algunas que vienen preestablecidas en el sistema. No recuerdo si eso lo vimos la semana pasada, sobre las tres posiciones, los tres cambios del cursor, las diferentes funciones que adquiere el cursor cuando seleccionamos los datos. Por ejemplo, si aquí yo tengo una palabra, tengo aquí un valor numérico. Bien, en este caso, de los días de la semana y de enero, por ejemplo, que son los meses del año, ¿verdad? Yo tengo varias formas de nosotros poder manejar lo que es el cursor. Por ejemplo, voy a ampliarlo un poquito más para que así podamos percibirlo mejor. Algo así. Bien, entonces, esta es la forma que adquiere el cursor, lo que movemos, ¿verdad? Una cruz blanca por defecto. Una vez yo selecciono una celda, en el borde de su celda, si me posiciono acá, lo ven que cambia a 4 flechas. ¿Lo ven? 4 Sí. flechas. Si lo presiono acá, aquí yo lo dejo presionado, puedo arrastrar el contenido y lo suelto en otro lugar. Esa es la segunda función que adquiere el puntero, ¿bien? Si selecciono varios valores, puedo también hacer lo mismo, arrastrarlo y moverlo dentro de la misma hoja. Siempre y cuando sea dentro de la misma hoja, ¿bien? Si lo tengo que hacer entre una hoja y otra, dentro del libro de Excel, entonces ya tengo que usar funciones como copiar y así sucesivamente. Copiar o cortar y luego pegarlo en el lugar de destino. Bien. Pero en la parte específica de la lista personalizada, él se refiere específicamente a esta parte de que cuando yo selecciono el texto o el campo, en este caso la celda, en la parte inferior derecha, donde está este cuadrito verde, me posiciono acá y si se fijan, se convierte en una cruz sin las flechas. Bien, la cruz negra. Cuando hago este arrastrado, ya él automáticamente sabe, identificó que son días de la semana y automáticamente me hace el autollenado. ¿Bien? Si lo hago aquí con los meses, también me aparece acá los diferentes meses hasta diciembre. Si sigo bajando, él lo va a repetir. Bien. Pero ese patrón también se da en los números, que en este caso siempre dicen como que, wow, Excel tiene un poco de inteligencia artificial porque como que ya él analiza el patrón y en base a eso va dando el seguimiento
No, regularmente aquí lo que hace su función es la lista personalizada. Y si se fijan, en este caso, como el patrón se repite, él lo sigue repitiendo. Pero en este escenario, por ejemplo, si yo le digo hacia abajo, él lo que va haciendo, repitiendo el patrón con la cantidad de saltos que yo tengo entre un patrón y otro. Porque si en este caso hago lo mismo, ya él sabe que los saltos son de 5 en 5. Y si hago en este caso lo mismo, ya sabe que los saltos son de 10 en 10. ¿Lo ven? Entonces, en este escenario, si yo quisiera tener una lista personalizada propia, porque yo utilizo una secuencia de nombres cada cierto tiempo, utilizo con cierta frecuencia una lista de nombres de artículos, de lo que sea, podemos configurar nuestra propia lista personalizada en el menú archivo, opciones, y acá en el menú general, vamos a ver, no, creo que está en avanzada, aquí, avanzada, y aquí deben buscar listas personalizadas. Miren acá. Repito, archivo, opciones, avanzadas, bajamos y aquí vamos a encontrar modificar listas personalizadas. Cuando hacemos clic acá, vamos a ver todas las listas o la lista que existen que ya yo he creado. Bien, hay algunas que ya vienen preestablecidas con el sistema, como los días de semana en inglés y en español. Bien, vienen ya preestablecidas con el sistema, pero aquí ustedes pueden crear su propia lista, por ejemplo, como esta que yo la tengo creada. La colocan acá y le dan a agregar y ya inmediatamente usted coloca Whirlpool, por ejemplo, que arrastra, entonces ya él va a saber cuál es el patrón que va a continuar. Esa es la idea. Bien. Entonces, básicamente ya habiendo analizado esto, en base a ese comportamiento, es que ustedes deben empezar aquí en cuáles de los casos aplicaría usted una lista personalizada en su día a día, por ejemplo. Bien. Ok, entonces, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos aquí los videos del formato fuente, alineación, número de fecha, números y fecha, que es lo que se va a trabajar específicamente en la actividad de la unidad 2, esto que tenemos acá. Entonces, si vemos la unidad, en la unidad, ¿qué tenemos por acá? En la unidad tenemos varias hojas que deben trabajar, como estas que están acá debajo. Y cada una de ellas tiene las especificaciones aquí, las indicaciones, con lo que tienen que hacer. Y a la izquierda tenemos los datos en cuales deben ejecutar estas instrucciones. Bien. Entonces, básicamente aquí vamos a ir viendo la parte del manejo de las fuentes. Miren aquí, formato de fuente y alineación. Y lo que buscamos acá, por ejemplo, al texto que está en la celda A1, que es este que está aquí. Debemos colocar una fuente Arial Black, tamaño 14. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que si quiero colocar una fuente, que es el tipo de letra, lo coloco por acá. Lo selecciono aquí. Todo esto son tipos de letra que yo puedo utilizar, ¿bien? El tipo de letra lo puedo buscar aquí visualmente. En este caso Arial Black lo tengo acá. O lo puedo insertar aquí arriba si me sé el nombre. Y él va a ir buscando las que coincidan con ese nombre que yo voy escribiendo y me la va a permitir aquí tenerlas rápidamente. Bien. Luego nos pide que sea el tamaño de 14. En este caso aquí tenemos el lugar aquí donde se coloca el tamaño de las letras. Si se fijan, hay valores que no son impares. Por ejemplo, entre el 2 y el 14 no existe el 13 ni el 15, ni el 17 tampoco. Si en algún momento necesitan hacer la inserción de un valor específico de ese tipo, entonces pueden insertarlo aquí arriba manualmente, el 15, presionan Enter y ya él automáticamente lo aplica. Pero en este caso nos pidió 14. Bien, entonces, una de las formas mediante las cuales yo voy a trabajar, por ejemplo, en la evaluación es que ya yo sé que este texto debe tener esa característica o esas especificaciones. Inmediatamente yo me cambio a otra celda, lo puedo visualizar aquí arriba. Si se fijan, aquí tengo Arial Black 14, pero si me muevo aquí abajo,
tengo Calibri 11, que es el que trae por defecto. ¿Ven? Entonces, el formato que yo aplique va a aplicar a la selección que yo tenga en ese momento, a las celdas que yo tenga seleccionadas en ese momento. Y esas celdas no necesariamente tienen que tener un valor dentro. Bien, yo puedo asignarle un formato a celdas en blanco y ya luego más adelante, cuando esas celdas se inserta algún valor, van a tomar ese formato que ya ha sido preestablecido. Entonces, por ejemplo, ya el formato negrita acá no aplica porque el Arial Black es muy negro. Entonces, por ejemplo, si yo lo aplico aquí, no voy a notar una diferencia como tal, pero sí puedo identificar que este botón de negrita está presionado y si me muevo a otra posición ya veo que no lo está. O sea que también es una forma visualmente de yo poder identificar cuáles formatos han sido aplicados a un texto en específico. Luego nos pide que le coloquemos un color azul. Entonces ya por acá tenemos el color. Tenemos un colorcito azul. Y luego me dice que un color de relleno celeste. En este caso, pueden usar el color de su preferencia. No vamos a hacer tan... El color de relleno se coloca aquí, en esta latica. Podemos colocar algo así como clarito. Entonces ya saben, aquí donde está la A, el color de la letra, de la fuente. Y aquí donde está la latita, es el color de relleno de la celda. Luego nos dice que debemos centrar respecto al ancho de la tabla. Si se fijan aquí, el texto está solamente en esta celda. Si me muevo a aunque el texto está ocupando ese espacio, si se fijan en la barra de fórmula, no tengo información. La barra de fórmula siempre va a ser su guía. Cuando tengan algo, alguna situación confusa, ella les va a aclarar. Entonces, por ejemplo, yo sé que todo ese texto, aunque se ve que sobresale a las demás columnas, realmente está posicionado en la primera celda, que es A1. Bien. Entonces, cuando él hace aquí referencia al centrado respecto al ancho de la tabla, él quiere decir que él quiere que esa palabra ocupe ese ancho completo de la tabla. Bien. Yo podría, por ejemplo, hacer esto y ya aquí se muestra todo en una sola celda. Pero si voy al archivo imprimir, cuando veo aquí, queda totalmente desajustado el texto, ¿no? Y si vuelvo acá, por ejemplo, aquí tengo una línea que me separa, me indica que de aquí hacia allá es una hoja y de aquí hacia allá es otra hoja. O sea que van a ser impresos en varias hojas el documento a la hora de yo imprimir. Bien. Le di atrás. Entonces, ¿qué hemos hecho? Archivo, imprimir, a esto se le llama vista previa. Me muestra la forma en cómo va a salir impreso el documento antes de ser impreso. Si yo quiero hacer algún ajuste para que se muestre de manera mejor, entonces tengo que hacerlo antes de darle aquí a imprimir. Bien. Si quiero volver atrás, puedo darle inicio o aquí a la flecha de atrás y ya automáticamente va a cerrar ese menú. Bien. Pero volviendo a esta parte del centrado, entonces aquí yo tengo, Excel maneja varios tipos de alineaciones. En Excel yo puedo tener, por ejemplo, para cada celda una alineación. ¿Qué es la alineación? La alineación es cómo yo quiero que se muestre el texto con relación a esta celda. Por ejemplo, si yo por defecto viene la alineación que sea del lado izquierdo. Todo el texto que usted escriba va a estar del inicio de la celda. Pero en Excel manejamos diferente a Word, que Word solamente maneja una alineación horizontal. ¿Qué quiere decir horizontal? Que maneja izquierda, centro y derecha. Si se fijan, la alineación está siempre en una única dirección, que es la línea del horizonte. ¿Ven? Ahora, en el caso de Excel, también manejamos aquí una alineación vertical. ¿Cuál es la alineación vertical? Que yo puedo tener un texto en la parte superior de la celda, en el centro de la celda y en la parte inferior de la celda. Entonces, yo podría aquí tener una información centralizada horizontalmente, pero de manera vertical, que esté en la parte superior o en la parte inferior. Por ejemplo, recuerden que yo puedo siempre cambiar el ancho de la columna, como lo hicimos ahora. Me coloco acá, entre una columna y otra, y se presenta esa doble flecha, y aquí lo dejo presionado y puedo desplazar y muevo el ancho de la columna, bien.
pero también puedo modificar el alto de la fila. Aquí entre el 5 y el 6, puedo modificar este alto de la fila, ¿bien? Entonces, si se fijan, voy a hacer un ejemplo con esto. Aquí tengo las alineaciones. La de abajo es la alineación horizontal. Quiere decir que yo puedo alinear entre el izquierdo, centro o derecho. Bien. Pero también tengo acá que en la alineación vertical, por defecto viene abajo, alineado de abajo. Puedo alinear en el centro o en la parte superior. O si quiero, lo puedo poner ambas en el centro y ya se ve de esta forma. Bien. Entonces, es bien importante tener conocimiento de esta parte para cuando tengamos la necesidad poderlo utilizar. Nos dice Jam que hay 2 hojas que no tienen mandato. Vamos a verla más adelante. Entonces, vamos a ver. Ya vimos esta parte. Ok, pero entonces, ¿a qué se refiere con esto de centralizado, el centrado respecto al ancho de la tabla? Aquí hay una función que vamos a utilizar que tiene que ver con esto mismo de la alineación, que es esta que está acá, que se llama combinar y centrar. ¿Por qué vamos a usar esa función? Porque si se fijan, como él nos dice aquí, centrado respecto al ancho de la tabla, él quiere que respecto a este ancho, el texto quede en el centro. Bien, pero si yo le coloco aquí a esta, por ejemplo, en el centro, miren cómo se ve. Si la coloco a la derecha, miren cómo se ve. Si la coloco a la izquierda, ahí se ve más o menos, pero no cumple el cometido. ¿Bien? Entonces, cada una de estas son celdas. Bien, miren aquí el nombre, C1, D1, E1, todo esto. ¿Bien? Entonces yo puedo aquí seleccionar todas y utilizar esta función que se llama combinar y centrar, que precisamente lo que hace es que combina todas esas celdas y centra el contenido en la nueva celda que va a ser una única celda. Bien, entonces cuando yo le hago clic acá, él combinó todas las celdas que yo tenía seleccionadas, la convirtió en una sola y se centró el texto en esa nueva celda que está combinada. Entonces ya aquí sí me puedo desplazar en diferentes celdas, pero ya cuando doy un clic aquí sin apuntar en el lugar en el cual haga clic, se va a ver como una única celda que se llama A1. Bien, entonces a eso se refiere. Luego nos pide que debemos inclinar en un ángulo de 10 grados. Y esa parte de inclinar el ángulo podemos hacerla con clic derecho, formato de celda. Y aquí tenemos la opción de alineación, aquí arriba. Alineación. Y aquí yo puedo indicar cuántos grados yo quiero darle a ese texto. En ocasiones, no sé si han visto que se escribe un texto de esta forma, así como vertical. Esta es la herramienta que se utiliza para esos fines. Y la idea es que esto se vea más o menos así. Bien, entonces, con relación a los puntos de acá abajo, debemos irlo desarrollando también en ese mismo orden. Nos dice que a los textos, hay algunos como que no están bien escritos, pero bueno, el texto que se encuentra en la fila 3, que es esta que está acá, el encabezado de la columna debe tener un fuente tamaño 13, y lo colocamos en 13. Negrita, cursiva, aquí tenemos la cursiva, que es así como itálica, que es el tipo de letra. Centrado horizontalmente, ven que ya empezamos a ver ese tipo de concepto, centrado horizontal, que es acá. Y luego nos pide por acá color del texto rojo y un relleno rosado. Entonces venimos acá, color del texto rojo y un relleno rosado. Así. Vamos a darle atrás. Aquí yo deshago los cambios. Entonces vamos a seleccionar solamente estas para aplicar el relleno de la. Ahí está. Bien. Entonces, ya ahí tenemos, ya cumplimos con este de primero. Luego nos pide aquí debajo, al texto del rango desde A4 hasta F20, centrarlo vertical y colocarle la fuente en Arial. O sea, desde A4 hasta F20, si se fijan, él nos va mostrando cuáles son los cambios que yo tengo que hacer, pero a la vez debo saber identificar qué es A4 y qué es F20. Por eso hablamos de los conceptos la semana pasada, de qué es una celda, qué es una fila, qué es una columna y todo lo demás. Entonces, centrado vertical, sabemos ya que arriba,
y que le colocamos la fuente Arial. Acá, buscamos Arial, miren aquí, ahí está, ya cumplimos. Luego nos pide que no desde el rango al texto de la celda desde A22 y B22 aplicar el comando ajustar texto. A22 y B22. Si se fijan aquí lo que estamos haciendo es aprendiendo haciendo. Mientras mediante una demostración usted va viendo qué hace cada función. Entonces ya usted más o menos va dándole, va analizando y en algún momento entonces que requiere el uso de una función de esta ya sabe que existe, que la puede utilizar. Y la grabación también nos puede ayudar. Entonces, aquí no habla específicamente de la celda A22 y B22. Son estas dos que están acá. Si se fijan en estas dos celdas, en la primera nos dice responsable, pero si se fijan en la barra de fórmula, recuerden, siempre la barra de fórmula les va a ayudar. El texto es más amplio, dice responsable de la selección, pero acá no se muestra como aquí arriba, como lo vimos anteriormente. ¿Por qué no se muestra? Porque en la celda B22 hay un texto que se llama Blanca Torres. Entonces, él le da prioridad a lo que está en esta celda. Si usted se pasó, eso no son mi problema. Yo te muestro lo que puedo mostrarte en ese momento. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Con la barra de fórmula me doy cuenta que hay un texto que no se está mostrando y ya entonces hago el ajuste del lugar. Entonces, si se fijan, aquí, ¿qué cambio ustedes sugerirían que yo haga? ¿Quién me puede decir qué cambio sugeriría que yo haga? Para que se muestre el contenido de la celda completo. Puede ampliar la celda A o la columna A. Sería ampliarla hasta el tamaño del texto. Okay. Ampliarla aquí, ¿verdad? Correcto. Ok, entonces, muchas gracias, Juan. Pero miren, aquí, si se fijan aquí lo que pasó, el texto que tenía hasta acá, se me movió hasta acá. Si ahora voy a archivo imprimir, el documento va a tener varias páginas más. Tiene 3, antes tenía 2. Y si te fijas, mira aquí, donde parte del contenido que debía mostrarse en una única página, ahora se está mostrando en la segunda página. ¿Lo ves? Entonces, está bien la sugerencia, pero en este caso no es la ideal. Bien. Otro punto que podemos hacer aquí, y aprovechando ya que tomamos esta forma de hacerlo, mira, aquí podemos hacer varias formas de nosotros anchar la columna. Podemos ancharlo de manera manual. Bien. Podemos hacerlo dando un clic derecho en la letra de la columna y aquí modificamos el ancho de la columna si lo queremos hacer con un valor específico, por ejemplo 25, y ya ella automáticamente lo toma. Bien. Y otra forma que es mi favorita es yo haciendo doble clic entre una columna y otra, aquí cuando me aparecen esta doble flecha. ¿Por qué? Porque aquí si yo hago doble clic, ella se pone del tamaño del texto más largo. Bien, si aquí yo tuviera otro texto que superara ese espacio, presiono Enter y hago doble clic, miren que se pone y adopta este nuevo espacio, ¿bien? Si yo vuelvo y elimino ese espacio y le doy doble clic nuevamente, ella vuelve y se recoge hasta acá. Es un truquito ahí que me gusta mostrarlo porque es bien simple y a veces cuando tenemos muchos datos hacia abajo, se nos complica porque entonces tenemos que estar ampliando un poquito más e ir bajando para poder identificar visualmente si cumple ya con lo que queremos lograr. Mientras que con esto ya cuando hacemos doble clic ya sabemos que se aplicó para todo. ¿Bien? Pero volviendo al punto inicial, que es que se muestre la información completa, por eso es que aquí nos dice aplicar el comando ajustar texto. El comando ajustar texto lo que hace es, yo voy aquí a modificar el alto de la fila. Y lo que hace este comando es que él va a hacer una distribución en este espacio de manera vertical para que las palabras se puedan visualizar correctamente. Bien, entonces, por ejemplo, si yo lo aplico acá y utilizo esta función que está acá justo arriba de combinar y centrar, se llama ajustar texto.
nos dice que ajuste el texto especialmente largo en varias líneas para poder verlo todo. Le doy un clic acá y miren ya como él aquí puede mostrar el contenido porque estoy utilizando el espacio vertical para ocuparlo. Entonces ya aquí puedo yo centralizarlo de manera vertical y centralizarlo de manera horizontal para que se vea mucho mejor. ¿Okay? Puedo aplicar eso mismo a esto si quiero, para que así todo se vea como más uniforme. Bien, entonces, esta funcionalidad lo que buscaba precisamente es que ustedes aprendieran a utilizar el comando ajustar texto, en este caso es este, que quizás en este caso sería el ideal para que el contenido se muestre totalmente. Bien. No digo que sea el esencial, pero en este caso podría aplicar. Igual acá, para que así se vea todo. En cuanto al siguiente punto, nos habla, por ejemplo, en el rango desde A3 hasta F20. Aplicar un borde desde A3 hasta F20. Hasta acá. F20 es este. Nos dice aplicar un borde de línea delgada. Si se fijan aquí, tenemos cuadrículas. Esas cuadrículas, aunque visualmente la podemos observar, si tenemos archivo, imprimir, no podemos, esas cuadrículas no van a salir a la hora de ser impreso el documento. Bueno, ¿por qué? Porque esas cuadrículas son imaginarias, son para nosotros poder ubicarnos dentro de lo que es la hoja, el libro de Excel, ¿sí? O la hoja que estemos trabajando. Para yo plasmar ese borde en línea delgada negra, yo tengo aquí las opciones de borde, que son estas que están acá. Una vez selecciono el contenido, aquí puedo aplicar el tipo de borde que yo quiera. Por ejemplo, puedo decir aquí todos los bordes. Y ya aquí se muestra. Si voy a archivo, imprimir, ya puedo ver que esos bordes se van a salir impresos. ¿Ven? Pero aquí vamos un poquito más allá. Luego nos dice, por ejemplo, en el contorno de toda la tabla debe haber una doble línea de color azul. Y ya aquí vamos a utilizar con la misma selección quizás algunas funciones un poquito más avanzadas. Vamos a venir por acá. Aquí si se fijan puedo poner un borde en la parte inferior, en la parte superior, grueso, doble borde y así sucesivamente. Vengo aquí donde nos dice más bordes. Y aquí yo puedo decidir, puedo elegir acá. ¿Qué yo quiero hacer? Por ejemplo, si quiero un estilo con doble línea, por ejemplo. Si lo quiero de un color específico, que sea azul, por ejemplo. Si quiero aplicarlo a ninguna de las celdas, al contorno que viene siendo el perímetro, la parte externa de la tabla, o al interior de la tabla, a estas líneas que son trazadas en el centro de la tabla. Incluso aquí puedo decir si quiero que se aplique solamente a la parte superior, inferior, derecha o izquierda o centro de la selección que yo tengo. O sea que es bien fácil, ¿bien? Entonces, si se fijan aquí, ya yo tengo ese contorno con una doble línea azul, que es este que está acá, y luego me dice que debajo de la fila del encabezado debemos aplicar una línea roja gruesa. Entonces, vengo acá, selecciono mi línea del encabezado, igual a más bordes, y me dice una línea gruesa. Entonces vengo acá, selecciono mi línea roja, y aquí él va aplicando, y en vez de utilizar alguna de estas, como si se fijan, ya aquí yo tengo esa selección, viene aquí como va la doble línea azul, y en el centro se ve el trazado de la línea simple negra, ¿verdad? Haciendo referencia a esta línea de acá. Si yo digo, bueno, mira, aplícamelo a la parte inferior, ¿ven? De esa selección. Le digo aceptar, y ya aquí puedo visualizar que se aplicó aquí de nuevo. Por último, de esta hoja, aquí tenemos el rango desde C23 hasta C27. Específicamente aplicar una sangría, que serían estas que están acá, asumiendo que estas tendrían como subtítulos de este título que está acá. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, acá agregar sangría, podría utilizar estas opciones acá, de disminuir sangría o de aumentar la sangría. Puedo hacerlo con un solo clic, luego de la selección de los datos. Bueno,
Al final, el documento debe quedar, por lo menos esta hoja, que es la que estamos trabajando, debe quedar de esta forma, o lo más parecido, ¿verdad? Y en base a esto, entonces vamos a estar trabajando. ¿Alguna duda con lo visto hasta ahora? ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, de mi parte no, todo bien. Excelente. Entonces, vamos a ver las demás. Bien, aquí tenemos las siguientes hojas que nos decía que no tienen mandatos. Es decir, miren, el mandato está aquí, en la parte superior. En Excel se manejan diferentes tipos de datos. Bien, por lo regular, los datos se colocan de esta forma y los tipos de datos los podemos encontrar acá. Estos son los tipos de datos que yo puedo darle o especificar qué tipo de datos son. Y en base a ese tipo de datos, Excel puede, en este caso, como asignarle como un enmascaramiento. Bien. De forma general, Excel muestra los datos de esta forma. Cuando yo lo inserto en una hoja, un formato general como esta que está aquí, lo va a ver de esta forma. Bien. Pero aquí arriba me indica en el formato que yo debo colocarlo, porque la idea es que ustedes puedan ir viendo la diferencia entre un formato y otro y que cuando lo necesiten puedan aplicar. Por ejemplo, en este caso, si yo aplico acá el formato millares, que es el que me está pidiendo, entonces aquí yo puedo venir y decirle el estilo de millares, que es este que está acá, y ya podemos observar que él automáticamente le asignó, le agregó un separador de 1000, que es la coma en este caso, y la parte decimal, que es el punto 00. Recuerden que hablamos que es un enmascaramiento. Si se fijan, cuando yo doy clic, volvemos a hablar de la tabla, de la barra de fórmulas, en la cual, si se fijan, las comas y los decimales no han sido alterados. Bien, el valor que tiene la celda es el valor numérico como tal. Cuando yo le doy Enter, entonces ya él aplica ese formato que yo elegí previamente, que es millares, que es equivalente a contabilidad, y él automáticamente aquí lo aplica. ¿Bien? Entonces, aquí nos dice ahora formato contabilidad, que lo que anda buscando es que en vez de utilizar la opción millares, que es esta que está acá, usted lo pueda utilizar por acá y pueda ver que realmente no hay la diferencia. Por ejemplo, aquí básicamente es el símbolo como tal. Este símbolo que está acá. Pero si a esta yo hubiese querido agregarle el símbolo, puedo, aquí tengo la opción de símbolos. ¿Sí? Estos son los más utilizados por mí, pero si quieren más, aquí le pueden dar más formatos y aquí tienen muchos símbolos ya que pueden utilizar dependiendo de la necesidad que tengan. Bien, entonces vamos a ver formato de moneda y la idea es que lo vayan aplicando y vayan viendo las diferencias. El formato de moneda en este caso, si se fijan aquí, el símbolo es un poquito más cerrado, está un poquito más ajustado al texto o a los valores como tal. Si vemos aquí el más formato, por ejemplo, también podemos aumentar aquí las posiciones decimales en esos lugares donde los ceros no valen, ¿verdad? O los cheles no valen. En los bancos sí valen mucho los cheles. Pero así es como debe quedar. Y aquí vemos el valor porcentual, donde tenemos aquí unos decimales. Si queremos llevar a un valor porcentual, podemos ir seleccionando aquí el valor del porcentaje y se mostraría de esta forma. Cada uno de estos, si se fijan, cuando yo lo aplico, ya yo voy cambiándome y aquí va cambiando. ¿Ven? Son tipos de datos y yo lo voy a ir insertando y dependiendo de la necesidad puedo ir utilizando. En el caso de fracciones, aunque casi no se utiliza, pero si lo necesitan, aquí lo tienen, fracciones, mírenlo acá. Si quieren alguna fracción específica, cuando le dan a más, aquí en fracción, tienen varios dígitos, dependiendo de su necesidad. Yo voy a utilizarla por defecto, que es la 6 1/5. Se vería de esta forma. Y aquí tenemos el valor personalizado, que el valor personalizado ya cuando se quiere como algo bien específico. Por ejemplo, si yo quisiera acá decirle más valores, aquí tengo por ejemplo el valor personalizado, nos dice, escribe el código de formato de número, usando como punto de partida
uno de los códigos existentes. Aquí tenemos algunos de ellos, en donde, por ejemplo, el símbolo de número representa un valor numérico variable y la arroba puede representar aquí un valor de texto. Bien, una letra. También las fechas tienen un valor que lo vamos a ir viendo más adelante. No quiero precipitar. Entonces, básicamente aquí yo podría, si yo quisiera, por ejemplo, que esto estuviese aquí a la par, ¿bien? A la par quiere decir que yo quiero que todos los valores tengan 2 dígitos, aunque sea un valor de un dígito. ¿Cómo lo podría hacer? Autocompletándolo, por ejemplo, que aquí tenga un 0,5, un 0,5, un 0,1, en el caso que tuviera 0,1. Entonces aquí yo podría decir, bueno, mira, aquí todos los campos van a tener 2 valores numéricos. Y le pongo 2 símbolos de número. Le digo aceptar. Y aquí debió agregarme el 0. No sé por qué no lo agregó. Vamos a ver. Aquí él debe agregarme el 0. Ver. Voy a revisar por qué no me lo está agregando, pero ahí debe agregar el 0. Porque la idea aquí es que hayan 2 valores. Vamos a probar con este entonces. Personalizado con texto. Vamos a seleccionar. Más formatos. Personalizado. Y entonces aquí tengo este valor. Vamos a agregar aquí comillas dobles. Voy a agregar un texto cualquiera. Por ejemplo, texto personalizado. Cierro las comillas dobles. Es importante la parte de las comillas dobles. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo las comillas dobles, esas comillas dobles por lo regular se insertan con Shift 2. Su teclado Shift 2, para que así el sistema no identifique ese texto como un comando que esté pasando. Bien, entonces él lo muestra así como un texto personalizado. Entonces, aquí yo podría poner los 2 dígitos numéricos. Y aquí él, si se fijan aquí en la muestra, él va viendo, va visualizando cómo va a quedar. Vamos a suponer que yo tenga que ponerle un texto a todos estos valores delante y no tengo que hacerlo manualmente, sino que con un formato personalizado como este yo puedo asignarle ese texto. Algo así como esto. Cuando aparezca de esta forma, con muchos símbolos de número, quiere decir que el texto que está en la celda sobrepasa el ancho de la misma. O sea, aquí hacemos doble clic para que ajuste automáticamente y mire aquí cómo se muestra, ¿no? Entonces, ya sin yo tener la necesidad de insertar esa palabra, si se fijan en la barra de fórmula, el único valor que hay aquí, por ejemplo, el 61, ¿por qué? Porque creamos un enmascaramiento que automáticamente agrega ese texto. Otra utilidad que podríamos darle, por ejemplo, es en el dado caso que tengamos que insertar, vamos a decir, digitar 10.000 teléfonos, 10.000 números de teléfono, o digitar 10.000 números de cédula, o digitar 10.000 números de RNC. Yo podría aquí, en estas celdas en blanco, aplicarle un formato a la columna completa si quiero. Vengo acá, formato en blanco, y si se fijan, estos 3 tipos de datos que hemos hablado, tanto el número de teléfono, tanto la cédula y el RNC de una empresa, tiene una estructura de números, ¿bien? Una estructura de cómo está compuesto. Por ejemplo, en el caso del número telefónico, está compuesto por un paréntesis que abre, ¿verdad? Luego tiene un código de área, que lo vamos a representar en este caso con 3 valores numéricos. Luego cierra ese paréntesis. Luego sigue un guión. Luego sigue el código de la zona, en este caso 3 valores numéricos más que no me sé, por eso lo ponemos dinámico con símbolo de número. Un guión y al final 4 valores numéricos que indican la secuencia de las casas, por ejemplo, de esa zona. Entonces, si se fijan aquí, lo único que hemos hecho es los símbolos como tal, paréntesis y guiones se muestran como tal, y los símbolos de números representan valores numéricos dinámicos que no tienen que ser estáticos, por eso pueden cambiar. Cuando yo aplico ese formato, acepto,
ya todas estas celdas tomaron ese formato personalizado. Entonces, si yo tengo la necesidad de escribir 809-555-8888, cuando presiono Enter, ya él automáticamente asume ese enmascaramiento. ¿Ven? De esta manera no tengo que estar pensando, me falta un guión, me falta un paréntesis, cierro el paréntesis, vuelvo y abro, ese tipo de cosas. ¿Bien? Eso mismo pasa con la cédula. La cédula tiene primero 3 dígitos, luego tiene un guión, luego tiene 7 dígitos, y luego tiene otro guión, y al final tiene el número de serie. ¿Bien? Entonces, cuando son datos así estandarizados que tenemos que digitar mucho en Excel, podemos utilizar un enmascaramiento de ese tipo para reducir los errores humanos. Ya en el formato de las fechas, acá, básicamente tenemos diferentes tipos de fechas. Tenemos por lo regular aquí la fecha corta y la fecha larga, que son las más utilizadas. Aquí lo que se busca es que ustedes ya la puedan identificar visualmente. Esta es una corta, esta larga. Pero, por ejemplo, si ya yo quiero identificar el día específico de esa fecha, o el día abreviado de esa fecha, o el día completo de esa fecha, ya tengo que apoyarme nuevamente en el formato personalizado. Por ejemplo, selecciono esto, y acá puedo decirle, bueno, muéstrame un solo día, voy al formato personalizado, y aquí le voy a decir, bueno, mira, muéstrame solamente el día. Pero esto, si se fijan, ya le identificó automáticamente con formato como fecha. Me va a mostrar un solo día. Le pongo aquí 2D, de día y día. Ya aquí solamente me muestra los días. Si le doy atrás, viene aquí, 12, 23, 21. Esos son los días. Le doy delante, los días solamente. Aunque en la barra de fórmula esté la fecha completa, porque no hicimos nada, ¿eh? Solamente visualmente esto me está mostrando lo que yo quiero ver. Bien. Si quisiera ver, por ejemplo, los días abreviados, lun, mar, mier, jue, pie, entonces yo quiero que él me diga de esa fecha qué día de la semana fue. Entonces, vemos allá, más formatos, personalizado, y en vez de 2D, vamos a utilizar 3D como la película. Viene aquí la muestra. Lun, Bie, Mar, Don. Bueno, igual aquí, si lo quiero ver completo, sería en vez de 3D, 4D. Si se fijan aquí, vamos a hacer lo mismo para meses y para años. Bien, entonces ya saben que este es el truquito para que se muestre de esta forma. Entonces ya cuando ustedes lo tengan que aplicar en meses, trabajarían con 2M. Entonces aquí el mes abreviado con 3M y el mes completo con 4M. Y ya lo último aquí también, la cifra del año, también igual, pero en este caso con la A o con Y. Profesor, una pregunta. ¿Aplica igual si es en inglés o español el Excel? Puede cambiar solamente en la A, en el año, que en inglés lo puede tener como year, como Y. Ujú. Pero la D es day igual y la M de month igual. Okay. Bien. Entonces ya esta parte aquí del texto con fecha, básicamente sería hacer muy parecido a lo que hicimos en la hoja anterior de esta parte de personalizado. Poner el texto junto con la fecha. Podríamos entonces aquí, más formatos, y en personalizado, entonces aquí podríamos dejar la fecha acá y entre comillas doble, colocar aquí una palabra que digamos, la fecha es, si quiero poner un símbolo de igual, cierro comillas doble, algo así, y miren cómo es en la muestra, ya me lo voy mostrando, entonces ya eso va a aplicar a todo lo que yo lo esté utilizando. Claro, este proceso yo sé que le va a tomar su tiempo. No pretendo que en una única sesión ustedes lo... Pero ya yo sé que ustedes tienen la idea y en base a esto, si tienen que ver otra vez la grabación o ver el video, los videos son más express, no sé si lo han visto. Estos videos de acá van más directo a la explicación. En este caso, Sí, entramos más en los detalles para así profundizar un poco más.
Bien, miren, yo en este caso vamos a tomar un poquito más de tiempo porque apenas vamos con la unidad 2. Quise ser lo más minucioso posible para así que lo dijeran un poquito más fácil. Pero vamos a avanzar brevemente con la unidad 3. En este caso, vamos a ver la parte de las fórmulas y funciones. Hay algunas fórmulas y funciones que vamos a ir viendo. Y igual que en la parte anterior tenemos las guías en instrucciones como tal. En este caso la guía un poquito más extensa, tiene 23 páginas, 21 páginas, perdón. Y aquí vamos a ver algunas de las funciones y fórmulas que son las más utilizadas a nivel básico, ¿bien? Son las más utilizadas a nivel básico. Y aquí también vemos esta parte. Pero a mí me gusta explicarlo en la parte práctica. En cuanto al foro, vamos a ver la parte de sobre las fórmulas y su inserción que deben tomar en cuenta, sobre la parte que van a leer en la guía. Eso es parte teórica ya, aquí lo voy a dejar para que lo vean. En Maestro, cuanto disculpe. a... Sí, adelante. No, quería mencionar también de que hay que tomar en consideración a la hora de si el Excel está en español o en inglés, ¿no? Al momento de introducir fórmula y todo lo demás. Correcto. Sí, bueno, si vas a utilizar función, sí. La fórmula, por lo regular, no lo necesitas. Ok, excelente. Y vamos a ver la diferencia en un ratito entre fórmulas y función. Son diferentes, aunque al Listo. final el objetivo es el mismo. Entonces, aquí tenemos, miren, 3 audiovisuales. Esta unidad, vamos a tener 3 hojas. Tenemos la primera hoja que trabaja el uso de fórmulas y operadores. Luego vemos el operador de concatenación, que es un operador especial para unir datos de varias celdas en una única celda. Y luego vemos algunas funciones que ya están preestablecidas. Bien. Lo separamos aquí para no hacer el video tan largo de la unidad. Entonces, esta parte me gusta siempre verla acá. Si se fijan, aquí suministramos los datos y todo, buscando que todo sea como lo más cercano posible a la realidad y que no tenga que pasar tiempo digital. Entonces, empezamos con el concepto de una fórmula. ¿Qué es una fórmula? Es una secuencia de valores constantes, referencias de celdas, funciones y operadores que generan un resultado. La fórmula pueden ser aritmética, de comparación o de concatenación. Si se fijan, aquí tenemos un ejemplo de fórmula. Por defecto, empiezan con el símbolo de igual o en su defecto, en ocasiones, la utilizan el símbolo de más también para iniciarla. Bien. Si se fijan aquí en la función, la fórmula, perdón, tenemos los operadores que son los que hacen el cálculo también. Entre la diferencia, por ejemplo, entre una fórmula y una función, la función ya viene pregrabada y puede contener varias fórmulas dentro. Bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, una función, por decir así, por ejemplo, que haga el cálculo de un promedio, esa función tiene dentro la fórmula que suma los valores y luego que suma los valores, vamos a suponer, para yo sacar el promedio de 100 y 90. Primero tengo que sumar esos dos valores, que son 190, ¿verdad? Y luego, ese valor de 190 lo divido entre la cantidad de valores sumados, que en este caso fueron 2, ¿verdad? Entonces, esto me da un valor más o menos como de 95. Este sería el promedio de esos dos. Pero si se fijan, yo primero tuve que sumar y luego dividir. En la función promedio lo que hace es que esas dos fórmulas que yo la hago por separado, aunque sean una sola línea, en este caso, la hago por separado, ya yo tengo una función pregrabada en Excel que me hace esa tarea. No tengo que, simplemente tengo que indicar cuáles son los argumentos de entrada y ya en base a eso él hace su trabajo. Bien, entonces básicamente esa es la diferencia entre la fórmula, que debo introducirla manualmente, y la función que ya viene pregrabada en el sistema. Entonces, operadores aritméticos. Aquí tengo los operadores más utilizados. Si se fijan, la suma igual con el operador de más
resta con el operador de menos, multiplicación con el asterisco, división con la barra, aquí hay cambios, y el porcentaje con el valor porcentual como lo hemos visto anteriormente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de nómina en el cual tenemos algunos empleados, tienen un sueldo bruto, tenemos un incentivo, y aquí nos va a indicar cuál es el operador que tenemos que utilizar. Bien. Debajo, el cálculo que se va a hacer. En este caso, por ejemplo, un nuevo sueldo bruto, que se supone que va a ser el sueldo bruto actual con su incentivo, por ejemplo. Más 4.000. ¿Sería la forma correcta en la que lo haría? ¿O alguien lo haría de una manera diferente de lo que estamos acá? Yo lo haría diferente. ¿Cómo lo harías? Yo pondría igual, Igual. por ejemplo, en esa línea, Ajá. haría clic en ahí, en la de 45, Ajá. luego pongo el signo de más Ajá. y hago clic en la siguiente que dice 2.000. Exacto. Le ¿Por doy qué lo ahí, harías de esa forma? porque ahí estoy sumando esos dos valores. Ok, pero aquí también yo lo estoy sumando y del mismo valor. Sí, pero si tú quitas el 5.000 y el 4.000, todavía te va a quedar el 9.000. No va a cambiar en caso de que esos valores cambien en las celdas. Excelente, excelente respuesta. Y es así. Si se fijan aquí en la barra de fórmula, no hay ninguna celda que está siendo afectada. Bien, aquí si se fijan, los valores están siendo insertados directamente en la barra de fórmula. Bien. La forma correcta es como nos indica Santiago, ¿no? Es de esta forma. Igual este valor más este valor. Haciendo referencia al contenido de la celda. Bien. ¿Por qué al contenido de la celda? Porque si mañana yo cambio este valor, lo llevo a 6.000, automáticamente aquí se va a actualizar ese valor. Y recuerden que Excel lo que busca es agilizar los procesos, que usted no tenga que estar cambiando todo. Si mañana hay un cambio de valor porcentual, usted cambia ese valor porcentual y va a aplicar a todo. Bien, entonces, muy buena la respuesta. Entonces, aquí aplica lo mismo. ¿Se acuerdan cuando hicimos el arrastre del 1, 2, 3, 4, del patrón? En este caso, hay un concepto que se llama referencia relativa, que lo que hace es, cuando yo le hago doble clic, por ejemplo, aquí, puedo ver las celdas que están siendo afectadas visualmente, con los colores, ¿bien? Pero entonces, si yo hago el arrastre acá, él automáticamente me va a seguir el patrón de analizar la siguiente celda. Y al final voy a tener la sumatoria hasta llegar al final. ¿Bien? Entonces, si aquí tuviésemos el valor porcentual, sería igual a el operador de porcentaje, en este caso sería este valor, por el 2.5%. Tenemos aquí. Veo que está siendo afectada esta celda y lo demás es un valor porcentual que tengo. Si hago el arrastre, también lo tengo acá en base al mismo valor 2.5. Pero ¿qué sucede? Si este valor cambia, mañana el Estado dice, ahora va a ser 3% el porcentaje del ARS. Voy a tener que venir valor por valor o eliminarlo todo y hacer el mismo proceso otra vez. ¿Cierto? Sí, es correcto, porque creo que se sometió manual eso, profe. ¿Cómo lo harías diferente, Eliezer? Si tienes una idea. Ajustaría la primera, el primer monto, la celda F5,
y sustituiría el 2.5, o sea, pusiera un 3%. Y luego sí arrastraría hacia abajo para que... No, porque aquí recuerda que tenemos el ARS un 2.5 y de este lado vamos al 3%. Bien. Listo. Entonces, por ejemplo, Sería poniendo, perdón, adelante. sería agregando Ya. alguna celda, el 2.5, poniéndolo en una celda y tomándola de referencia para futuro caso poderla cambiar. Está buena esa, te la compro ya. Vamos a hacerlo brevemente. Aquí vamos a poner el 3%. Aquí la tenemos. Bien. Inclusive desde que le pones el valor porcentual aquí, mira cómo él asume el tipo de datos acá. ¿Lo ves? Cambio de general a porcentaje. Pero entonces, vamos a hacer aquí el cálculo como nos dice ya. Igual, este valor que el sueldo bruto, asterisco, este valor que está acá. Correcto. Presiono Enter y ahí está bien. Si cambio aquí al 4, él me cambia aquí, mira, automáticamente me cambió. ¿Ves? ¿Dónde está el fallo ya? Arrastro y aquí tengo esta situación. ¿Cuál es la situación ya? Mira aquí. Se recuerda, referencia relativa. Automáticamente él va a ir bajando cada uno hasta llegar, pero él está multiplicando por un valor en blanco y por eso te está dando 0. ¿Lo ves? ¿Cuál es la alternativa? La siguiente. Tú vas a fijar, aquí nosotros le llamamos fijar este valor, y a eso se le llama referencia absoluta. Selecciona la celda que tú quieres fijar, que es esta, y con la función F4, en la línea del teclado, la parte superior, tenemos Escape, F1, F2, F3, F4. Aquí le vas a presionar F4. Si tienes una laptop, es probable que tenga que utilizar la tecla función, como en mi caso. Función F4. Y mira aquí como ya él le agregó un símbolo de peso delante de la H y delante del 1. Si quieres, también lo puedes insertar manualmente, el símbolo de peso. No tiene que ser usando el F4. Eso le está diciendo Excel que el E5 sí va a seguir relativo y cuando tú arrastres, él va a seguir haciendo referencia al siguiente valor, pero el H1 se va a quedar fijado siempre acá. Presionas Enter, te da el mismo resultado. Cuando arrastras, te da el resultado referente a este valor de nuevo sueldo bruto con el mismo valor porcentual. Y si cambias el valor porcentual acá a 4, automáticamente presionas Enter, te va a cambiar todo esto. ¿Ves? De esa forma funciona. Ese sería el escenario ideal. Bien. ¿Está claro? ¿Lo puede hacer de nuevo, por favor? Claro que sí. Básicamente, acá lo que hemos hecho es, tienes que identificar cuál es la celda que quieres fijar, porque cuando hagas el autollenado aquí, el arrastrado y el autollenado, debes indicarle a Excel cuál es la celda que tú quieres que se mantenga viendo aquí. Por eso creamos como esta celda de control, porque si te fijas aquí, este valor que tenemos acá es como un label, como un texto, simplemente. Entonces creamos esta celda de control en el cual insertamos un valor porcentual y le dijimos acá con F4, luego que seleccionamos la celda, esta celda simplemente lo que hicimos fue seleccionar, le dimos clic y él me puso aquí H1, que es donde está el valor porcentual en este caso. Entonces aquí, con F4, automáticamente él inserta los valores, pero tengo que tenerla seleccionada, por eso ves que está seleccionada desde antes. Bien. Si quieres, puedes hacerlo insertando los valores manualmente. Aquí bien. Aquí está. Hacemos el delante de la H porque asumimos que no vas a arrastrar hacia los lados, porque también puedes arrastrar hacia los lados. ¿Bien? O sea que si tú estás consciente que te vas a quedar siempre en la H, lo que puedes hacer es, también puedes eliminar este símbolo y solamente dejar fijo que se quede en el 1, porque vas a hacer un arrastrado solamente vertical, en este caso hasta acá. Te va a dar el mismo resultado, aún fijando solamente la fila, porque no te ha salido de la H. Entonces, cuando cambias el valor porcentual, ya él automáticamente, perdón, me moví.
automáticamente te cambia todo. Bien, entonces ya acá podemos seleccionar todos estos datos. Dejé esta fila en blanco precisamente para que cuando poder aquí hacer un auto llenado, un auto suma con esta opción que tenemos aquí en la parte de inicio. Auto suma lo que hace es que suma todos los valores y coloca el total en el espacio en blanco que tengo aquí subsecuente. Le digo acá, ¿lo ven? Cuando le digo doble clic, ya él me hace referencia a que se está sumando todo esto. Si se fijan aquí, la función que está utilizando es la función suma, y luego de esa función tiene un rango de celda desde C5 hasta C13, que eso es lo que hace ella en la selección que yo le pasé al inicio. Bien, entonces ya así como hicimos un arrastrado anteriormente de manera vertical, en este caso también podemos hacer un arrastrado de manera horizontal, y él automáticamente va a poder identificar los valores que están sumando en cada columna. ¿Ven? Eso nos ayuda a agilizar un poquito más el trabajo, el proceso. Entonces, ya aquí debajo, tienen que hacer los mismos, pero en este caso con los demás operadores. Si es suma, en este caso, el total de descuento, ya saben aquí que van a sumar estos dos valores. Por ejemplo, lo pueden hacer directamente con una fórmula que sume este valor más, aquí el valor de más, este valor, presionan Enter, y aquí lo tengo, y arrastran hasta el penúltimo, porque recuerden que luego tienen que hacer el autosumo. Igual para el operador de resta, que el sueldo neto, ¿a qué sería igual el sueldo neto? Agente de contabilidad de nómina, sueldo neto sería igual a... El ingreso menos los descuentos. Exacto, Burgos. Muchas gracias. Sería el sueldo bruto, el nuevo sueldo bruto, menos el total de descuento. Por eso lo tenemos aquí, ¿bien? Y ya por último, para no perder la costumbre aquí o para ponerlo en práctica, multiplicar ese sueldo neto para tener el sueldo neto por 12 meses y luego ese sueldo neto dividirlo entre 2 para tener aquí el valor semestral. Esa es la primera actividad que tienen que realizar de esta parte. Bien. ¿Estamos claros aquí entonces? En cuanto a la parte de concatenación, que es esta que tenemos aquí, nos indica que una fórmula de concatenación permite unir textos en una misma celda. Ese texto puede ser insertado por fórmula, referencia o ingresándolo directamente entre comillas. Y nos dice una salvedad aquí que es importante. El espacio es considerado por Excel como un carácter de texto, por lo que si se desea concatenar, debe ser ingresado también entre comillas, en forma individual o dentro de otra línea de caracteres. Y si se fijan aquí, yo tengo un ejemplo donde tengo aquí el espacio agregado aquí con una cadena de caracteres y también lo puedo agregar solo, entre comillas doble, de manera individual. Este sería el ejemplo si nosotros tuviésemos que hacer esta fórmula de manera manual. Bien, en donde tengo aquí entre comillas el texto que voy a insertar, este símbolo del ampersand es el que hace la función de concatenación, y estoy combinando un texto estático con un valor de una celda que puede ser dinámico, luego otro texto estático con otro valor de una celda que puede ser dinámico. Claro, para esto ya hay una función que hace ese trabajo en la cual nos vamos a amparar para no, por cuestiones de tiempo. Entonces, por ejemplo, la función se llama a sí mismo concatenar. Le digo aquí, vamos a utilizar aquí el botón de buscar fórmula o insertar función, que es este que está aquí. Y aquí tenemos las funciones más utilizadas de Excel, la más reciente. Aquí la tenemos por segmento, bien, están distribuidas. O si la quiero buscar todas de manera ascendente, aquí la puedo buscar de manera alfabéticamente. Bien, son cerca de 400 funciones que pueden utilizar. La forma que a mí más me gusta es esta de acá, porque aquí yo puedo colocar un inicio de del nombre de esa función. Le digo al botón ir y ya aquí él me consigue
me devuelven las funciones que coinciden con ese patrón que yo busqué. Por ejemplo, acá, concatenar, aquí me dice una breve descripción de lo que hace la función. Une varios elementos de texto en uno solo. Entonces, ¿qué hace la función? La función tiene, por lo regular, lo que ella hace, ¿verdad? Que en este caso es concatenar, unir valores. Entonces, dependiendo del enunciado que yo tenga, aquí me dice unir nombre y apellido, yo le doy doble clic, y ella me va a pedir aquí lo que se llaman argumentos. Los argumentos de una función son esos valores que yo voy a introducir y que la función va a hacer su trabajo y me va a dar un resultado. Imaginemos que estemos haciendo una batida de fresa con leche. Los argumentos de entrada va a ser la fresa, el hielo, la leche, el agua. La función va a ser la licuadora y el resultado va a ser una rica batida. Entonces, aquí voy a colocar los argumentos, que en este caso va a ser nombre. Aquí voy a hacer un espacio y se van a dar cuenta, cuando me cambie a la siguiente celda, ella va automáticamente a ese espacio a agregarle las 2 comillas dobles. Miren aquí. ¿Ven? Y aquí coloco, selecciono el apellido. Miren aquí el resultado de la fórmula. Le digo aceptar y ya con el auto llenado, que otra forma también aquí de hacerlo, si no quieres arrastrar hasta abajo, puedes hacer, una vez posicionado aquí, das doble clic y él automáticamente te completa todo. ¿Lo ves? En base a cada una de las líneas que tenemos acá. Entonces, si fuésemos a hacer aquí una oración, dijéramos, por ejemplo, vamos a hacerla aquí la misma, aceptar, dijéramos aquí entre texto, por ejemplo, la fecha de nacimiento de espacio, para incluir el espacio acá, cuando doy un clic debajo, ya le agrega las 2 comillas dobles. Y eso es lo bueno de la función. Cuando lo estábamos haciendo manual con la fórmula, teníamos que insertar esos valores en la parte de fórmula personalizada. Aquí no, aquí te la agrega. Entonces, aquí decimos la fecha de nacimiento de José. Aquí coloco un espacio. Y si se fijan, él va abriendo argumentos. Puedes tener hasta 255 argumentos para insertar datos. José, espacio, Colón. Y aquí puedo colocar espacio, espacio, para que ocupar aquí el espacio luego de Colón, la palabra es, y luego otro espacio en blanco para colocar el año. O aquí sería el año de nacimiento. Voy a cambiarlo. El año. Algo así. Miren aquí debajo cómo va automáticamente visualizándose. Vamos a ver. Bajé mucho. Y aquí selecciono el año. Muy importante. Al momento de yo invocar una función, yo debo estar posicionado en la celda que yo quiero que caiga el resultado. Bien, si se fijan aquí, yo estoy trabajando con la primera línea y por eso invoqué la función en esa primera celda. Bien, si estoy ubicado por acá o estoy ubicado por Ya se acá. está acabando. Dígame. Dígame yo. ¿Se escucha? No. Sí, se escucha. Sí. Okay. Ok. Entonces, aquí, cuando yo hago un clic, ya él automáticamente aquí se muestra. Si le hago doble clic acá, automáticamente se muestra el nombre de cada quien con la fecha relacionada a cada quien. Por último, aquí tenemos algunas funciones que le pueden invitar a que la prueben. Básicamente son funciones de suma, de max, de min. Van a seguir el mismo ejemplo que utilizamos con la función, en este caso concatenar. La vamos a buscar. Recuerden siempre, si van aquí a sumar, básicamente van a buscar la función suma. Yo la tengo por acá. Aquí me dice lo que hace esa función. Acepto y él me va a pedir que ingrese los argumentos. Los argumentos van a ser básicamente seleccionar estos mismos datos.
Al final vamos a tener respuestas diferentes, aunque estemos seleccionando los mismos datos, porque las funciones que estamos utilizando son diferentes. Bien. Ya aquí les da la definición de una función. Excel cuenta actualmente con más de 400 funciones. Y aquí le muestra lo que es la sintaxis, que es ya más adelante, cuando ustedes quieran, estemos trabajando con Excel intermedio y avanzado, vamos a tener la necesidad de nosotros mismos poder insertar las funciones y fórmulas de manera manual, debido a la complejidad del resultado que andemos buscando. ¿Bien? Y nos habla aparte de los separadores, que cuando estamos utilizando en este caso, por ejemplo, de la suma, brevemente para finalizar, estamos sumando valores que son secuenciales. Bien, pero imaginemos que tenemos que aquí, utilizando la misma función, suma. Yo quiero que él me sume este valor, perdón, tengo que cambiarme acá, este valor, y luego este valor, y luego este valor que está acá. No hay una secuencia. Bien, me va a dar un valor diferente. Pero lo importante acá es el separador. ¿Cómo lo puedo identificar? Por ejemplo, en este caso, en la barra de fórmulas, recuerden, mírenlo aquí. Me dice suma desde E5, ese 2 puntos que tengamos aquí, 2 puntos, que lo inserta automáticamente la función, significa hasta. O sea, desde E5 hasta, y miren aquí cómo se muestra el rango completo. ¿Lo ven? Ahora, cuando lo hago con esta, miren aquí cómo se muestra con colores diferentes para que yo pueda identificar cada uno de los valores y pueda asegurarme que el valor que estoy sumando es el que quiero sumar. Y el separador que utilizo entre un argumento y otro es coma. ¿Ven? Entonces ahí, ¿qué está diciendo la Excel? Súmame E5, la coma representa I, y E8, y E10, y E3. Eso es lo que representa la coma. Si su sistema estuviese en inglés, entonces estos separadores, en caso de que tuviesen que insertar la fórmula de manera manual, lo van a sustituir. ¿Por qué? Por un punto y coma en este caso. Bien, un punto y coma, que sería su separador en este caso, mírenlo aquí donde se lo indica. Pero no quiero que se ofusquen con eso, son conceptos que poco a poco lo van a ir aprendiendo y lo van a poder ir manejando. Veo que ya algunos de ustedes tienen conocimiento previo. Eso es importante porque así pueden apoyarse. Pero según vayamos avanzando, vamos a ir profundizando un poquito más. Bien. Señores, ¿qué les pareció la clase de hoy? ¿Dudas, quejas, aclaraciones? Todo muy claro, todo muy bien. Claro, claro. Excelente. Perfecto, perfecto. Entonces, nada, señores, vamos a avanzar con las asignaciones y espero que les siga gustando la clase y seguimos avanzando. Cualquier duda, saben por dónde canalizar. Grupo de WhatsApp, correo electrónico, plataforma. Pasen buenas. Bye, bye. Bye. Bye, Hasta bye. luego, buenas noches. Bye, buenas noches. Bye, feliz noche. Buenas noches.